en Apocalipsis capítulo 6, y vamos a estar leyendo desde el versículo 1 para recordar nuestra mente y entrar en el consejo de la palabra. Estamos hablando, el tema principal, estamos hablando de la tribulación y estamos como en los sellos del Apocalipsis. Hemos mirado dos de ellos y ahora vamos a ver el cuarto sello y estamos en lo que se le conoce como los 4 jinetes del Apocalipsis. Se pone de pie para honrar la palabra de Dios, en reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer hasta el versículo 8. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes decir, con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Y ocupe su lugar. Hemos llegado a lo que se le llama el tercer sello. El número 1 vimos que se significaba la paz falsa. El número 2 vimos al segundo ser viviente que montaba un caballo bermejo, que decíamos que representa la guerra, que después de la paz, de la falsa paz, vino la guerra. Y ahora estamos acá cuando dice, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer viviente que decía, ven y mira, y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. El tercer sello representa, o el tercer jinete representa el hambre. Cuando el Cordero abrió el tercer sello, dice, el tercer ser viviente anunció la llegada del tercer jinete. En Lamentaciones capítulo 5, versículo 10, el color negro se relaciona con el hambre. Y acá esa es la interpretación que se le da, que este caballo representa el hambre. Si usted ve Lamentaciones 5:10, dice, nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre que hay en las personas. Si miramos la secuencia de cómo se han ido dando las cosas, podemos entender que el hambre es una consecuencia lógica de las guerras. Siempre que ha habido guerras, siempre el hambre es una consecuencia de ellos. ¿Y por qué? Porque muchas veces por causa de la guerra, ya sea que se destruyan los suministros de los alimentos, o que las personas, o que mueran muchos de los que, vamos a decir, en la agricultura, o dejen de producirse los alimentos por causa de las consecuencias de la guerra. Y aquí vamos a volver otra vez a Mateo capítulo 24, haciendo referencia que el Señor Jesucristo ha dicho claramente que esto va a suceder en el tiempo de la gran tribulación. Mateo capítulo 24, versículo 7 dice, fíjense, dice que porque se levantarán
nación contra nación y reino contra reino. Estamos hablando de las guerras que se había desatado. Y luego dice, y habrá pestes. Esta parte la vamos a ver en el siguiente sello cuando hablamos de la peste, pero también dice, habrá pestes y hambres en el tiempo de la gran tribulación y terremotos en diferentes lugares. Y no crean que es la primera vez que Dios usa el hambruna, el hambre para traer juicio a las personas. Si nosotros miramos a través de la palabra de Dios, porque se acuerden, tenemos que recordar esto, que todo lo que está sucediendo en el tiempo de la gran tribulación es lo que se le conoce como el juicio de Dios, de las consecuencias. Dios es el que está teniendo en control en todas estas cosas. Y a través de la historia, si usted vamos allá a Segunda de Reyes, capítulo 8, versículo 1 y 2, dice que habló Eliseo a aquella mujer a cuyo hijo él había hecho vivir, hablando, levántate, vete tú y toda tu casa a vivir donde puedas, porque Jehová ha llamado el hambre, la cual vendrá sobre la tierra por 7 años. Y esto sucedió en aquel tiempo de que el profeta lo profetizó, el profeta Eliseo. Ezequiel capítulo 4 versículos 16 y 17 es muy importante. Acuérdense lo que dijimos, que para poder entender el Apocalipsis tenemos que de una manera relacionarlo con Daniel y Ezequiel. Y vea lo que dice Ezequiel capítulo 4 versículos 16 y 17. Me dijo luego, hijo de hombre, he aquí, dice, quebrantaré el sustento del pan en Jerusalén y comerán el pan por peso. Si usted relaciona este pasaje con el que estamos mirando allá en el capítulo 6, versículos 6 y hablando 5, dice, donde que tenía una balanza en la mano, más adelante lo vamos a ver, se está refiriendo al racionamiento que hay cuando hay una hambruna. Dice, comerán el pan por peso y con angustia, y beberán el agua por medida y con espanto, para que al faltarles el pan y el agua se miren unos a otros con espanto y se consuman en su maldad. Voy a hacerle una pregunta. ¿Cuántos de los que están acá han sufrido de hambre? ¿Por cuántos días? ¿Uno? Hambre, vamos a decir que lo lleve a hacer cosas desesperantes. Vamos a hacer esta pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar el hambre? ¿Hasta qué punto de desesperación el hambre puede llegar a una persona? Si usted mira a través de la historia, de la palabra de Dios, le digo, hay una canción del mundo, yo la escuchaba hace mucho tiempo, que dice que, o es un dicho también, y es un dicho mexicano, y es una palabra que los mexicanos usan, que dice que el hambre es canija, pero más el que la aguanta. Danos a entender que el hambre es una cosa seria. Aquí miren, nosotros, ayer hablábamos con algo, nosotros aquí desperdiciamos la comida. Aquí se bota tanta comida, hermano, que uno dirá. Pero ¿hasta dónde puede llegar el hambre? Y a través de la palabra de Dios hay pasajes impresionantes de lo que una persona puede hacer para sustentar su necesidad del estómago. ¿Usted creería que una persona una madre sería capaz de comerse a su hijo por el hambre? Yo le digo que sí.
Y yo le estoy enfatizando eso para que entendamos de la magnitud de la consecuencia de los juicios de Dios. Y ahorita yo le voy a dar un ejemplo bíblico de lo que le estoy diciendo. Vaya a Segunda de Reyes, capítulo 6. Y la razón que le digo, la razón que yo estoy refiriendo esto es para que en la mente de cada uno, ahorita usted todavía, algunos tal vez todavía estamos llenos de la comida de ayer, de todo lo que comimos. No queremos saber nada. Pero al rato, o tal vez algunos ya puedan tener hambre. Y si nosotros no satisfacemos el hambre, eso se va de una manera produciendo una desesperación. Algunos nos agarra hasta una tembladera cuando no comemos. Otros que nos duele la cabeza. Amén. Y que tenemos, y lo que sucede, como el anuncio de Snickers, hasta nos ponemos de mal humor. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríe? Nos transformamos, pero ya nos da nuestra comidita, vuelve aquella, como dicen, estómago lleno, corazón contento. Es pura vida, amén. Pero no crea, por eso le digo, está la paz es quitada por una guerra, y por causa de la guerra viene una hambruna, es una secuencia normal. Vea el versículo 24 de ahí de Segunda de Reyes, capítulo 6. Lo que estaba sucediendo, dice: después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y oiga, versículo 25. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia del sitio. Oiga esto. Un sitio es, acuérdense, las ciudades en aquel entonces eran ciudades amuralladas. Viene el ejército de Siria y ¿qué es lo que hace? Al sitiarla, al rodearla, no podía entrar ni salir nadie. Y siempre los alimentos, las verduras y todo viene de las afueras de la ciudad, del campo. Entonces nadie podía entrar ni salir. Entonces no había una manera de cómo suplir los alimentos porque estaban sitiados, estaban rodeados por este ejército. Entonces empezó a faltar. Y vea lo que dice acá, dice: y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata. Un burrito, pero no va a creer que eran los burritos llenos de los que comemos en Taco Bell o ahí. No, está hablando la cabeza de un asno. Ya ve que los asnos, vamos a decir, dice, por 80 piezas de plata. Y dice, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Si entendemos, no sé si la traducción puede hacer que sea errónea, pero todos entienden la palabra estiércol, a lo que se está refiriendo. ¿Todos? Ok. Vamos a decir que esa es la cuarta parte, como una taza de eso. Eso era lo que la gente se estaba comiendo, a consecuencia del hambre. Pero aún la historia va más allá. Dice el versículo 26, y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? Dando a entender que no podían hacer nada para poder ayudarla. Pero vea lo que había sucedido. Dijo, del granero o del lagar, no tenía los alimentos para el versículo 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana comeremos el mío.
qué dice? Y cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Ve hasta dónde pueda llegar el hambre. Y el día siguiente yo le dije, da acá a tu hijo y comámoslos, mas ella ha escondido a su hijo. Y cuando vemos ese pasaje, es algo que, ¿será posible? ¿Hasta dónde está una persona dispuesta a hacer para saciar el alma? Y el texto que estamos leyendo dice que todo esto es consecuencia de la guerra y de los juicios que están establecidos para aquellos. Y aquí quiero ir aplicando un poco lo de misiones. Le digo, como iglesia que somos, como aquellos que profesamos tener la salvación, tener la verdad a través de Jesucristo, nosotros debemos de hacer todo lo posible, hermano, para que las personas oigan del Evangelio. Le digo, usted y yo estamos bendecidos. Y siempre cuando miramos a los Estados Unidos, siempre de una manera, pues lo relacionamos con la tierra prometida que fluía leche y miel, hablando de la abundancia. Y es verdad, la mayoría de los que estamos acá hemos experimentado la bendición material. Pero no todos han tenido la oportunidad de llegar a este país. Pero usted y a mí, Dios nos los ha permitido. Tenemos la bendición de Dios, tenemos un trabajo que nos suple aún todo lo necesario, el alimento, nos suple un techo. Y mire, y aún más cosas que le digo que a veces las compramos no es porque las necesitemos, sino porque vemos el bienestar, que podemos alcanzarlo. Pero no se olvide que hay personas que no tienen agua, no tienen un pozo donde poder ir y tomar, sino que tienen que ir a una distancia. Nosotros hasta nos estamos inundando de tanta agua que el Señor nos manda. Le digo, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque nosotros como iglesia queremos invitarlo a usted. Y este es el principio. Nosotros, Dios, le digo, va a obrar. Y Dios puede hacer que haya una lluvia de dólares acá, hablando, pero Dios no lo va a hacer. Amén. Dios lo puede hacer, pero Dios no lo va a hacer. Porque Dios lo va a hacer a través del corazón de cada uno de nosotros. Amén. Que sintamos la necesidad de poder bendecir a otros. Yo le digo, no necesitamos poner grandes cantidades. El pasaje de 1 Corintios capítulo 16 dice, ¿verdad?, que cada primer día de la semana uno ponga aparte algo para la ofrenda de los santos. Y aquí es para la obra misionera. Porque le digo, si todos nosotros nos comprometemos con una ofrenda, usted lo puede hacer semanal, usted lo puede hacer quincenal o lo puede hacer mensual. Si todos obramos y miramos, le digo, la bendición que usted a través de esa ofrenda va a producir en otros. Si usted es agradecido por lo que Dios le ha dado, si usted siente en su corazón, mire, al saber de la salvación que Dios nos ha dado, le digo, era para que nosotros nos despojemos de todas aquellas cosas y bendecir la obra, que otros puedan participar de la obra de Dios. Que otros puedan ver, aleluya, como decía nuestro hermano Edgardo, que hay la iglesia Cristo vive, sea la excepción. Y yo quiero que entiendan esto, nosotros lo hemos experimentado a través de los años. Dios no necesita usar muchas personas. Amén. Dios lo que quiere es un remanente fiel,
que se comprometa con la obra de Dios. Amén. Que se comprometa a decir, aquí está. Aleluya. Porque le digo, con algo poco. Por eso el consejo bíblico es según Dios le haya prosperado. Según Dios le haya. Pero esto lo tiene que entender de esta manera. Esto es aparte de sus diezmos que usted le paga a Dios. Esto es aparte de sus ofrendas que usted le da a Dios. Esto es algo adicional, algo que uno entiende, que uno puede sentir, que uno ama. El pasaje que le dio nuestra hermana Wendy decía que tenemos que amar a Dios con todas nuestras fuerzas, pero dice, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No hay que olvidarnos de la obra, porque déjeme decirle, es terrible las consecuencias que vienen para las personas que no conocen de Cristo. Y a través de nosotros, vamos a decir, de lo que podamos hacer por ellos, vamos a darle a conocer el amor de Dios. Vamos a darle a conocer que hay un Dios que tiene cuidado de ellos y que está usando la vida de la iglesia Cristo Vive, de los hermanos acá de la iglesia Cristo Vive, para bendecir. Porque le digo, la consecuencia que viene y se están mirando son trágicas en este tiempo. Y lo que va a venir a las personas, esto es serio, esto es bien difícil, lo que van a estar experimentando las personas en lo que harán. Otro pasaje a lo que nos estamos refiriendo, de lo difícil, de lo dura que es el hambre. Jeremías capítulo 19, versículo 9 dice, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, dice, en el asedio y el apuro con que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Pero déjeme decirle, pero la hambruna que viene durante ese tiempo de la gran tribulación, hermanos, es la más devastadora a través de la historia humana. En esos tiempos, en la historia han habido tiempos de hambre, pero lo que viene es de una manera, porque dice el versículo en donde estamos leyendo, que al jinete se le da una balanza, que tiene una balanza en la mano. Esto representa el racionamiento que vendrá como resultado del hambre. Y piense por un momento, las personas por causa de la guerra o por causa de que no se puede cultivar, ¿usted sabe cuántos días una tienda, para cuántos días un supermercado tiene para suplir para la comunidad? Las tiendas está de una manera estadística que solo pueden suplir 3 días. Si cuando viene el anuncio de que va a haber un huracán, si usted llega a las 6 de la tarde, usted ya no encuentra nada. Las tiendas tienen que estar abasteciendo le digo, todos los días, porque si se esperan 3 días ya no va a haber lo que usted necesita. Pero piense por un momento que ya no haya suministros, que ya no hayan personas que estén cultivando. Entonces se va a empezar, la balanza representa medidas, que va a haber un racionamiento mundial en los alimentos. Y a través de la historia lo hemos visto, dice, como sucedió en los Estados Unidos durante la recesión económica, o en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y en la actualidad en muchos países. Mire, y le voy a dar un ejemplo actual de lo trágico que es que no haya suministros. ¿Cuántos han estado viendo las noticias y de lo que está sucediendo en Venezuela? Ve cómo la gente se pelea por un pollo o por algo y se entran a las tiendas y todo eso. No tenemos que ir muy lejos, este tiempo hay ejemplos, pero lo que viene, hablando de ese tiempo, el tercer sello, hablando del jinete, es algo de una manera que nunca se ha visto y no se mirará jamás. Por las causas de las guerras, habrá personas hambrientas haciendo largas filas esperando algo de comer. Esa es la consecuencia. Pero déjeme decirle, habrán largas filas, pero no habrá lo suficiente
para subsistir de una manera en ese tiempo. Y eso lo vamos a ver más adelante, en el cuarto sello. Después de que la aparición del caballo negro y su jinete, Juan oyó una voz de los 4 seres vivientes. Al parecer la voz que se oye es la voz de Dios, porque dice que los 4 seres vivientes estaban alrededor del trono, y estas son las palabras de Dios. Dice así, aquí habla como recordatorio de que Dios, de que el hombre, de que el hambre es un juicio directo de parte de Dios. Las pronunciaciones de Dios revelan cuán devastadoras serán las condiciones del hambrún. Dice, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebadas por 1 denario. Esto lo tenemos que ver en el contexto que Juan lo escribió en ese tiempo. 1 denario era el salario de una persona, de un obrero. Eso es lo que la persona ganaba, vamos a decir, un obrero. Entonces, con 1 denario va a poder comprar nada 2 libras de trigo. Y con 2 libras de trigo, es lo que una persona necesita para poder sobrevivir. La cebada dice que puede comprar 6 libras, pero dicen que la cebada no tiene mucha nutrición, que se usa más para alimentar a los animales. Entonces, las personas van a estar trabajando para la pura comida. Eso sí es que hay. ¿Y qué hay de las demás cosas? ¿Qué hay del vestir? ¿Qué hay de la casa? Imagínense, y eso es que de una manera, si usted tiene un trabajo, y si es que van a haber trabajos. Las estadísticas dicen que el dinero, los billetes, van a dejar de existir. Y cada vez lo vamos viendo más y más. Cada vez nosotros traemos menos efectivos en nuestras bolsas. ¿Por qué? Porque todos nos hemos ido acomodando al sistema. Y las cosas nos las presentan como seguridad. Mire, no traiga dinero en efectivo en su bolsa, mejor traiga una tarjeta de débito. Y ya todos, ahora en todo lugar, la mayoría de lugares usted puede pagar con eso. Y todo se va alineando de que el billete muy pronto ya no los vamos a ver más. Pero vamos a decir que usted pueda trabajar y se reciba su salario, pero no va a recibir su dinero en efectivo. Usted se ha dado cuenta que ahora ya se usa lo que se le llama el depósito directo. ¿Sí o no? ¿Qué sucede? Usted va a trabajar y le pasan su cheque allá al banco. Allá ni al banco usted tiene que ir. Pero imagínense, acuérdense, el anticristo va a estar en control de todas estas cosas. Amén. Pero hay algo tan tremendo en todo esto que si lo miramos, cuando la palabra de Dios dice, hablando de la gran tribulación, que en ese tiempo usted no va a poder comprar ni vender, sino se deja poner la marca de la bestia. Entonces de nada le va a servir el dinero, de nada le va a servir que usted tenga ahora, hay un pasaje en la palabra de Dios que dice que en Ezequiel capítulo 7, versículo 19, habla de que no van a poder, dice que el oro y la plata la van a tirar a las calles porque no les va a servir de nada le va a servir todo eso. Alguien dijo, usted va a querer vender su casa por un plato de comida. Usted va a querer dar todo lo material para saciar su hambre. Ezequiel capítulo 7, versículo 19, vea lo que dice. Dice, arrojarán su plata en las calles
y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. Oiga lo que dice: no saciarán su alma ni llenarán sus entrañas. Viene un juicio terrible. Pero a veces nos queremos de una manera excusar y decir: hermano Walter, pero yo no voy a estar cuando suceda todo esto, la gran tribulación. Usted no lo sabe, porque Cristo puede venir en este momento. Amén. Y si usted no está a cuentas con el Señor, se queda. Amén. Y si usted va a querer comprar y comer, va a tener que dejarse marcar. Va a tener que dejar ponerse la marca. Y dice: todos aquellos que tengan la marca, aquellos que adoren a la bestia. Piense por un momento. Si una mujer, basado en el pasaje que leímos, estuvo dispuesto a comerse a su propio hijo para saciar el hambre, ¿usted cree que por el hambre usted no se va a poder poner a adorar a una imagen para saciar su hambre? No sabiendo las consecuencias que va a venir. Este es tiempo de que la iglesia, usted, acuérdese, yo siempre remarcamos la iglesia no es este edificio. La iglesia somos nosotros. Y la palabra viene a tiempo. Dios nos está hablando a nosotros. Yo le digo, en otros templos, Dios le está hablando a su iglesia. Amén. Y este es el tiempo de que la palabra ha llegado a nosotros para decirnos: tenemos que alinearnos con Dios. Tenemos que de una manera estar enlistados con el Señor en lo que está pasando, estar a cuentas, estar bien, apartarnos del mal, vivir la vida que Dios anhela y Dios quiere. Le voy a leer el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, hablando de la marca de la bestia, para aquellos que tal vez no conocen la historia. Pero esto todo está relacionado en lo que estamos hablando, de las consecuencias que ha de venir. Capítulo 13 de Apocalipsis, versículo 11 en adelante, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra. Lo voy a leer y no lo voy a aplicar, solo para que tenga. Y dice: y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña, oiga esto, a los moradores de la tierra con señales que se le permite hacer en presencia de las bestias, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y se le permitió, oiga esto, infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo ¿quién? Al que no le adorase. Y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno, oiga esto, lo que le dije, pudiese comprar ni vender si él no tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de la bestia. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. El tiempo que viene para la humanidad, aquellos que no se arrepienten, porque nosotros creemos que si en este momento Cristo viene y yo he recibido a Cristo como Señor y Salvador, yo me voy en el arrebatamiento. No sé si usted. Amén. Así es. Porque a ninguno de nosotros nos gustaría quedarnos. Yo le digo, yo no se lo garantizo, así que haga todo lo que está al alcance para vivir una vida agradable al Señor. Y volviendo al pasaje de Apocalipsis 6 y 5, dice: y el que lo montaba tenía una balanza en la mano,
y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Cuando dice no dañes el aceite ni el vino, se está refiriendo a los alimentos de primera necesidad. Se convertirán en un lujo. Aquello tan básico. Fíjese, allá en el tiempo, en el pasaje que leímos, solo fueron como 7 años. Ahí de la mujer no se dice en la Biblia cuánto tiempo estuvo sitiada, pero la situación fue difícil. Y que la cabeza de un asno valía tanto. Cuando lleguemos al otro sello vamos a ver lo grande, lo tremendo de las consecuencias que va a venir, porque todo esto es el juicio de Dios que está sobre la zona. Dice: el aceite de oliva y el vino que se usaba para la preparación de los alimentos, así como la purificación del agua, tendrían que protegerse cuidadosamente. Hay algo que nosotros no podemos vivir es sin el agua. El agua va a ser uno de los elementos más preciados. Ya no va a ser la gasolina, ya no va a ser el petróleo, el agua, para poder subsistir. Aunque nosotros acá estamos viendo mucha agua, déjeme decirle, va a llegar un tiempo que va a haber mucha escasez o la contaminación que va a ocurrir. Y aquí termino. Una paz engañosa seguida de guerras a nivel mundial y una hambruna global y devastadora se combinarán para llegar al caos mundial. Imagínense, guerra, hambre. Pero aquí falta lo que viene en el 4.º sello: las enfermedades, la muerte, de cómo va a llegar a las personas.